Hoy conoceremos, en primer lugar, la obra de Aitana Gómez Oña, Inés González Celis y Lorena Cabria Díez. Plantean una pregunta: ¿qué somos cuando nadie nos mira? Abrir las categorías para romperlas, construcción social de la identidad, mujer y mirada masculina. Su propuesta busca profundizar colectivamente en la relación entre la categoría mujer y la exposición al deseo masculino. Muy interesante. Tras ellas, nos adentraremos en una propuesta muy de actualidad. ¿Puede la inteligencia artificial ser feminista? Enfoque feminista interseccional para la creación de un manual de buenas prácticas en el uso de generación de imágenes text-to-image. Dará respuesta a esta cuestión Alejandra Bueno de Santiago, Aizkoa Pérez y Laura M.M. Ambos trabajos han sido dotados con 4.800 euros y las investigadoras lo han desarrollado desde noviembre del año 2023 hasta mayo del año 2024. Han contado para ello con el acompañamiento de Isone Fernández de la Bastida, presente también aquí en la sala, investigadora del grupo AFIT Antropología Feminista Ikertaldea de la UPV. Gracias, Isone. Sin más dilación, vamos a conocer el primer trabajo de la mano de sus autoras, Aitana, Inés y Lorena. Cuando queráis, chicas. ¿Cómo va esto? Hola. Vale, bueno, estamos un poco nerviosas, tenemos aquí un montón de información que no sabemos muy bien cómo presentaros de una manera clara y divertida en media hora, pero lo haremos lo mejor que podamos. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Vale, bueno, nos han presentado ya, pero para nosotras, bueno, nos conocimos en la carrera y todo lo que hacemos surge de muchísimas conversaciones que tenemos como día a día. Todas estas preguntas que ha planteado ella y que iremos presentando son como lo que vincula la mayoría de nuestros encuentros y de nuestras conversaciones. Y llevamos mucho tiempo preguntándonos entre nosotras qué narices significa la palabra mujer y por qué personas con unas identidades, vivencias, cuerpos, expresiones tan diferentes nos sentimos cómodas o no dentro de esa categoría y la empleamos, y por qué, y si esto tiene algún tipo de sentido. Lore y yo hablamos un montón de por qué las bolleras y las lesbianas, o sea, las lesbianas y las gordas no somos mujeres. Y bueno, un montón de cosas más que nos han llevado a estar aquí ahora, porque hace un año dijimos, bueno, en vez de una conversación de esto constante, podríamos ponerle texto, cuerpo y teoría y intentar hacer lo que hemos hecho ahora. Entonces, os lo vamos a presentar un poco por encima del marco teórico, que al final nos parece como lo menos importante, porque es lo más que es leer lo que han hecho muchas otras personas. Profundizaremos un poco más en la metodología, que nos parece muy importante y es algo a lo que le hemos dado mucho peso en el trabajo, la forma en la que lo hemos hecho, el análisis y por qué hemos elegido hacerlo como lo hemos hecho, y las conclusiones un poco por encima. Hemos decidido que la investigación no tenga una hipótesis porque lo que nos apetecía era reflexionar y abrir las categorías, como pone en el título, y no tanto posicionar o, ¿cómo se dice?, demostrar algo en concreto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido vehicular como a través de una serie de preguntas que eran como: ¿qué es lo que nos hace mujeres? ¿Cómo afecta la construcción de la identidad mujer estar expuestas o no a la mirada y al deseo masculino? ¿Qué pasa con las mujeres que han sido expuestas al deseo masculino, con las que no lo han sido? Y también, ¿qué resistencias somos capaces de generar ante todo esto, ante la mirada masculina, ante las imposiciones que hay sobre nosotras y todo lo que nos genera? Posicionamos 3 objetivos más concretos que tenían que ver con cada uno de los sujetos que han participado en la investigación, que son un poco a los que representamos nosotras, un poco desde esta idea de investigar desde lo propio, desde lo que conocemos. Entonces, no queríamos profundizar en su identidad mujer, en el caso de mujeres que se relacionan sexoafectivamente con hombres y que reconocen buscar ser o haber sido expuestas al deseo masculino, y lo mismo con personas que socializan o han socializado como mujeres que se reconocen como lesbianas y buscan, entendemos, salir fuera del deseo masculino, y gordas por ser expulsadas del deseo masculino de estas categorías de los cánones de belleza, de lo que se entiende como deseable. Hay
un miedo que hemos tenido durante toda la redacción de la investigación, que es cómo usamos la palabra mujer, identidad mujer, porque nos parece que ahora mismo con todas estas derivas transexcluyentes y debates que se están dando dentro del feminismo, nos daba mucho miedo que alguna vez se malinterpretaran nuestras palabras o se entendiera algo que no estábamos queriendo decir. En el trabajo escrito lo hemos resuelto más o menos poniendo mujer en mayúscula cuando nos referíamos a una forma fija de ser mujer, a lo que se te impone desde el patriarcado, cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hablar, todas estas cosas, y mujeres de manera plural y en minúscula cuando hablábamos de personas concretas, cuerpos concretos, realidades concretas de personas que viven y sienten su identidad de maneras diversas y se nombran de maneras diversas. Aquí no sé muy bien cómo lo resolveremos, pero bueno, queríamos como posicionarlo para dejar claro desde donde estábamos hablando. Y eso es un poco la presentación general. Lo que se decía del marco teórico, lo hemos dividido, partimos desde una perspectiva interseccional, desde tener en cuenta que a nosotras estamos interseccionadas por un montón de cosas diferentes y que de ahí también existen diferentes sistemas de poder. Nosotras hemos profundizado más en el patriarcado porque nos parecía que era el que más sentido tenía para explicar lo que queríamos explicar en el contexto en el que nos encontramos, y del patriarcado pues la cis-heteronorma como una manera de definir concretamente cómo nos tenemos que relacionar, no solo con quién, sino de qué maneras concretas, y la mirada masculina también como una forma de definir lo que tienes que hacer y cómo tienes que ser. Y de ahí también, además de situar la estructura, nos parecía muy importante situar nuestra capacidad de agencia, de hacer cosas fuera del patriarcado, de lo que nos imponen, de tener cierta libertad, por decirlo de alguna manera, de acción, y sobre todo esas resistencias que se generan y esas formas de unirnos o de relacionarnos o de ser o de expresarnos o de un montón de cosas de maneras diferentes. Y el marco teórico que hemos situado también para nosotros ha sido muy importante hacerlo desde un enfoque feminista, desde unas teorías concretas, con las autoras concretas, como pueden ser Butler o Wittig, que también como que hay una posición política concreta en a quién decidimos citar, de qué manera queremos hacerlo. Para nosotros es muy importante situar que lo teórico es político y que lo que hacemos y a quien nombramos también hay como mucha reflexión detrás, que no es algo que hagamos al azar. Y ahora ellas seguirán contándos. De la metodología sí que queríamos como destacar algunas cuestiones importantes, porque para nosotras son como muy representativas tanto de lo que ha guiado el trabajo como de las técnicas que hemos utilizado, como de cuál ha sido el enfoque general. Entonces sí que queríamos como explicar que partimos de unas epistemologías feministas concretas, de ahí un poco también que utilicemos como el enfoque interseccional durante toda la investigación, que aunque, como ha dicho Ini, nos centramos concretamente en el patriarcado, que sería como el sistema de género vigente, también abordamos en el marco teórico que la construcción de esta mirada masculina o de este canon se construye con una perspectiva patriarcal, pero también una perspectiva que es colonial, que es capacitista, que excluye a unos cuerpos con unas formas muy concretas. Y entonces de ahí un poco de estas epistemologías feministas surge todo un planteamiento de la investigación que podría haberse dado de otra forma, pero nosotras hemos escogido hacerla así. Sobre todo para nosotras como el pilar un poco de esta forma de crear conocimiento feminista o de estas investigaciones feministas son asumir y plantear desde un inicio que el conocimiento al que nosotros nos estamos acercando no es objetivo ni va a ser neutral, pero que eso es válido porque estamos estableciendo cuáles son los límites, porque asumimos que todas hacemos ciencia y nos acercamos a la realidad con unos marcos de interpretación que son muy concretos, que son muy situados, y entonces desde ahí, desde donde nosotras nos proponemos investigar y acercarnos un poco a todas estas realidades y a todos estos sujetos con los que hemos hablado y bueno, que encarnamos nosotras. Un poco en esto de los conocimientos situados, en la investigación también como que planteamos pues de dónde partimos nosotras, y eso también se ve como mucho, tanto en la metodología como en el análisis, exponemos un poco cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra vivencia, desde dónde, desde qué cuerpos y desde qué experiencias estamos
escribiendo y sobre todo también en esto de las epistemologías feministas reconocer que este conocimiento, esto que hemos hecho nosotras, no se ha creado desde el vacío, que es siempre creado de forma colectiva, entre nosotras y con las participantes, pero también con todas las autoras feministas que nos han permitido las herramientas teóricas, con nuestras compañeras, con nuestras profesoras, con las activistas que hacen cosas en redes, o sea, que es siempre todo como muy colectivo, porque también hacer cosas y visibilizar cosas y nombrar cosas es también un acto político, y eso también es algo que para nosotras en la investigación ha sido como muy importante. También en esto de conocimientos situados y hacer desde una misma y de las cosas que nos atraviesan, entra mucho el cuerpo. Nosotras queríamos investigar no solo como a nivel teórico y dejarlo ahí como en unas teorías o demostrar unas hipótesis, como ha dicho Ini antes, sino intentar observar qué es lo que hace el patriarcado en nuestros cuerpos y al mismo tiempo reconocer también que los cuerpos tienen agencia, o sea, que son donde se materializa un poco esta estructura de la que hablamos y las violencias y las imposiciones y los cánones, pero también es donde se materializa la respuesta que nosotras podemos dar al patriarcado, porque no somos meras víctimas de un sistema que es una estructura, sino que también podemos hacer algo con ello. Y esto que podemos hacer, que es lo que llamaríamos la agencia, genera unas opciones de resistencia que son las que nosotros también queríamos como recoger en este trabajo. Es verdad, y también como que queríamos ponerlo sobre la mesa, que muchas veces es difícil investigar desde el cuerpo porque, sobre todo en este contexto concreto y desde una forma de hacer ciencia concreta, se impulsa como mucho una división entre mente-cuerpo, entre razón-emoción, entre sentir las cosas. Entonces, tanto como para nosotras como para las participantes a la hora de hacer las entrevistas, muchas veces nos costaba salir como un poco de esa abstracción teórica que, como tenemos cierto recorrido feminista, igual tenemos más trabajada, y hablar más desde lo que nos pasa, lo que nos genera, lo que hacemos con nuestro cuerpo, cómo lo movemos, cómo no, qué expresamos de él. Entonces eso sí que ha sido como una pequeña limitación o algo que nos ha costado un poco a todas, y también, bueno, queríamos como ponerlo sobre la mesa. Y luego un poco también hablando de esto, de qué suponen las epistemologías feministas o qué tipo de ética de investigación queríamos nosotras mantener, nos parecía también importante el cómo hemos hecho toda la parte metodológica, cómo la hemos establecido para que no sean herramientas, o sea, para que no sean técnicas de recogida de información que sean violentas o que sean exageradamente extractivistas, que no se trate esto de dar voces, porque las mujeres todas tenemos nuestra voz y lo único que nosotros estamos haciendo es recogerlas o ponerlas en común o igual dar un espacio para ciertas conversaciones, pero no pretendemos ni dar una explicación a la pregunta ¿qué es ser mujer?, porque no la tenemos, y eso que hemos escrito 100 páginas sobre ello. Pretendemos ahondar en las experiencias de las mujeres, porque somos súper plurales, profundizar un poco en qué pasa, en si nos reconocemos en llamarnos mujeres, en si no, cómo nos relacionamos con los hombres, qué genera eso entre nosotras, y de ahí venía un poco que esta sea como una investigación igual más abierta o que los objetivos sean como más generales. Entonces sí, en términos como de desde dónde venimos o desde dónde estamos acercándonos a este conocimiento, nos parecía como muy importante establecer como estas premisas, porque son un poco las que han guiado lo que ahora nos va a contar Lore, que es un poco cómo lo hemos hecho. Sí, y al hilo como justamente lo que cuenta Aitana, con la metodología y concretamente con las técnicas de investigación que hemos puesto en marcha, pretendemos también poner un poco sobre la mesa que lo que estamos haciendo también es una propuesta política, no solamente una propuesta epistemológica o metodológica o teórica incluso. A través de pensar que esto es una propuesta política, quizás lo que estamos haciendo, no sé si me escucha bien, sí, vale, es generar un espacio colectivo para compartir experiencias y vivencias, ¿no? Y de esa forma entender y diversificar un poco el relato y el relato colectivo, ¿no?, que tenemos sobre justamente la diversidad de lo que nos hace ser mujeres o no, o lo que sea esto que estamos justamente intentando encontrar todo el rato. También estamos intentando resignificar las formas de hacer, ¿no?, y de acercarnos a nuestras propias realidades y a las realidades
de otras personas y también como en esa realidad compartida, y también como pretendemos como resignificar, ¿no? O es una forma de resignificar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, justamente entrando ya en las técnicas de investigación que hemos puesto en marcha, ¿no? No hablar de grupo de discusión y sí empezar a hablar quizás de grupo de diálogo, ¿no? Como ¿qué quiere decir discusión, ¿no? Como plantearnos también y preguntarnos mucho y cuestionarnos cómo nombramos, ¿no? Sí, cómo nombramos todo lo que estamos diciendo. Bueno, como que se ha dividido en diferentes fases nuestra investigación. Bueno, hemos empezado, o sea, para nosotras también forma parte el cómo hacer la recopilación de la bibliografía, a quienes leemos, a quienes citamos, como han ido comentando Inés y Aitana, y luego ya como después de haber establecido los objetivos de investigación, después de habernos hecho muchas preguntas, decidimos que íbamos a hacer y a poner en marcha unos diálogos o conversaciones autoetnográficas, que básicamente ha consistido, como que el nombre quizás suena un poco pomposo, pero lo que ha consistido básicamente en como hacernos entrevistas entre nosotras, tener unas conversaciones, igual como cada una representa un objetivo de investigación y un sujeto concreto. En mi caso, por ejemplo, como pues ser gorda, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido como empezar a relacionar cómo nos relacionamos nosotras con el deseo masculino, si es que nos relacionamos acaso a través de nuestra experiencia, y cada una pues igual nos íbamos haciendo preguntas, como sí que hemos partido pues de algunas preguntas en concreto que hemos compartido todas en nuestras entrevistas, bueno, en nuestras conversaciones, y no sé, ha sido interesante también como hacer este ejercicio, y después a raíz de escuchar todas las conversaciones que hemos tenido, cada una la nuestra, ¿no? Poder generar y hacer un guión, ¿no? El guión para poder dirigir luego los grupos de diálogo, porque también entendemos que las preguntas no surgen de la nada. Las preguntas que hacemos no están porque sí, ¿no? Entonces, como a raíz de lo que iba saliendo en cada una de nuestras conversaciones autoetnográficas, pudimos hacer una batería de preguntas, por así decirlo, que eran las que iban a guiar después los grupos de diálogo. Que nosotras, al final, entre nosotras, los hemos acabado llamando grupo de discusión, el grupo, no sé, pero bueno, nos parecía interesante esta idea de la no confrontación, ¿no? Como la discusión nos llevaba mucho al término este de discutir, ¿no? Como incluso el conflicto, o bueno, pues todas un poco desde el miedo al entrar en conflicto con las cosas en general, ¿no? Pero nos parecía interesante esto de poner en diálogo diferentes experiencias, aunque nos atraviesen igual cosas parecidas, ¿no? En el caso del grupo de gordas, por ejemplo, todas se identifican como gordas, pero no todas se relacionan de la misma forma con el deseo masculino, ¿no? Como pues ahí un poco vagando en esa discusión, ¿no? Que hemos podido tener. Sí, y después, como una vez ya hemos hecho los grupos de discusión, no sé si me dejo algo, pero bueno, si no, apuntad cosas si queréis. Eso, como que más allá de eso, cuando hemos hecho los grupos de diálogo, bueno, también no es un grupo de discusión porque no cumple con las características para ser un grupo de discusión. En la cantidad de personas, entre ellas se conocían muchas de ellas, y creemos que eso también es importante, ¿no? Los grupos de diálogo como un espacio donde encontrarse y donde hablar y también politizar tu propia experiencia, por mucho que pienses que tú ya la tienes politizada, o de repente lo que te dice una te resuena un montón y dices, joder, pues me acabo de dar cuenta de esta cosa que yo en mi casa sola no me había dado cuenta, o igual en otros espacios de militancia, incluso de activismo, tampoco te habías dado cuenta, ¿no? Como también utilizar, por eso decimos que es un poco propuesta política, ¿no? Como espacio donde poder politizar y donde poder también seguir dándole vueltas a eso que tú ya venías pensando desde hace tiempo, ¿no? O igual no. Y entonces, después ya como entrando un poco en el análisis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en el análisis, como que a la hora de analizarlo ha sido concreto, porque nosotras pretendíamos un poco
decir, vale, nosotras no queremos plasmar aquí, ¿para qué estamos haciendo conversaciones autoetnográficas? Entonces, ¿qué es esto de la autoetnografía, ¿no? Como, ¿dónde queremos que entre el yo y luego construir un nosotras? No sé, como nos parecía todo un poco complejo, y también gracias un poco a Isone, como que gracias a Isone que nos fue guiando también en este camino, como, pues chicas, mira, podéis hacer esto, no sé qué, como fue interesante también ese proceso. Sí, el análisis hemos decidido dividirlo como en 3 apartados por cada grupo de diálogo, y lo hemos escrito a 3 manos, como cada una, bueno, no a 3 manos, como que cada una ha escrito lo suyo, que a veces a la hora de escribir nos cuesta como un montón cuando te juntas con 3 personas o más, como quién escribe, porque se va a notar en el estilo o no, que eso luego ya entrará Inés. Entonces como que lo hemos dividido en 3 dimensiones de análisis diferentes, como por una parte, que justamente era lo que vertebraba el guión de las preguntas. Entonces, por una parte estaba como la identidad, cómo nos relacionamos con la identidad mujer, ¿no? Sí, con la identidad, entre comillas, el M mayúscula va a ser un poco. Luego también qué relación teníamos o tenemos con el deseo masculino, y por otra parte las resistencias. Pero luego cada una ha contado ahí su cosa, su movida, un poco. Y luego también nos parecía interesante en esto que ha contado Aitana de cómo se pone el cuerpo, ¿no? Como esto de del cuerpo en las epistemologías, ¿no? Como dentro de las epistemologías situadas, o del conocimiento encarnado, la importancia del cuerpo. Por una parte también era importante ir subrayando a la hora del análisis todas las resistencias que íbamos encontrando, porque en nuestro cuerpo no solamente vemos estructura, es como no solamente estamos oprimidas, sino como lo que comentó antes Aitana, ¿no? También emergen resistencias que, aunque nuestro objetivo era también ver las resistencias más activas y más conscientes, también de repente han salido un montón de resistencias inconscientes, ocultadas, o que no nos damos cuenta que están ahí, pero que analizándolo pues hemos pensado, oye, durante el proceso de investigación esto también está aquí presente, porque nosotras no de repente somos estructura o de repente somos agencia, sino que somos una mezcla de todo eso, ¿no? Y ya estaría. Yo creo, sí. Sí, queríamos contaros también un poco así como brevemente cómo ha sido el proceso del análisis para cada una, porque, claro, ha sido coger lo que se... Ay, perdón. Uy, sí, perdón. Sí, ha sido coger un poco lo que compartieron en el grupo de diálogo, y cada una más o menos dinamizó un poco el suyo. El mío, por ejemplo, era el de mujeres bisexuales y heterosexuales, que sí que se relacionan con la mirada masculina porque tienen una experiencia corporal un poco más normativa, y entonces era coger un poco lo que han compartido las participantes, ponerlo en diálogo con nuestra experiencia y con lo que nosotros hayamos compartido, al mismo tiempo hacer un poco análisis, ¿no? Que es un poco el objetivo. Entonces ha sido un proceso un poco complicado, la verdad. Yo en lo personal, antes de empezar, pensaba que iba a ser más fácil. Es también como más, parece que es fácil hablar de esto, de conocimientos situados, de hacer desde una misma, de no sé qué, pero luego cuando tienes que sentarte a exponer un montón de vulnerabilidades, un montón de cosas que como feminista a veces es complicado admitirte a ti misma y admitir al mundo y exponerlo y saber que eso lo van a leer personas. Sí que es verdad que por lo menos en mi experiencia ha sido como muy tranquilizador tener esos grupos de diálogo donde escuchar a otras mujeres, ponerle palabras a cosas que igual tú ya tenías en tu cabeza pero que igual no te habías atrevido a explicitar o poner sobre la mesa de esa forma. También sentirnos como muy sostenidas por ellas y por como entre nosotras, asumir que este proceso iba a ser complicado para todas. Yo he llorado un montón escribiéndolo, la verdad, pero creo que es un trabajazo el que hemos hecho las 3, y para mí ha sido de las investigaciones que he hecho, que tampoco son muchas porque acabamos de salir de la uni, el análisis más interesante y para mí como el más potente y el que más de nosotras comparte, el que más pensamientos puede generar. Sí, esta ha sido un poco como mi experiencia. Sí, yo creo que ha sido un poco un viaje para todas, que ahora estamos muy contentas con el resultado y veníamos aquí diciendo, es que cuando justo nada más escribirlo,
nos dio muchísima vergüenza y dijimos, no quiero que nadie jamás lea esto, porque esto de repente es como mi diario, o sea, está aquí toda mi vida. Y ahora que han pasado unos días, veníamos de camino y diciendo, jo, qué análisis más chulo hemos hecho, queremos que lo lea un montón de gente. Que suena un poco así egocéntrico igual, pero que creo que ha sido bastante chulo y que a nosotras nos ha servido mucho también, o sea, los grupos y luego transcribirlo todo, que es verdad que nosotras hemos llegado a los grupos habiendo pensado esto un montón, habiendo hecho ya el marco teórico, habiendo hecho nuestras entrevistas autoetnográficas, diálogos, lo que sean, y hemos llegado a los grupos y yo creo que a todas, en todos los grupos, alguien ha dicho algo que hemos dicho, wow, nunca había pensado en esto, me resuena un montón, de repente me voy a casa súper revuelta porque no me había pensado nunca en esto y trasladarlo como lo hemos trasladado de una manera tan personal que al final pues cada uno hemos escrito el nuestro en primera persona, mezclando nuestras vivencias con la de las personas que han participado. Creo que es algo muy cercano, con lo que es muy fácil conectar, que me parece que es más fácil que pueda, no sé si ayudar es la palabra, pero resonar con las personas que lo lean, que a veces hacer algo más teórico, que igual conecta contigo, pero de una manera un poco más lejana. Las conclusiones. No, creo que no. Ya cuento. Sí. 10 minutitos. Sí. Ahora contamos un poco cómo ha sido el proceso. Claro, nosotros escribimos el análisis, cada una el suyo, y luego nos los intercambiamos porque además los escribimos sin leer el de las demás, porque también estábamos un poco preocupadas de que cada una contagiara a las otras su estilo de escritura, que son muy distintos, y yo soy un poco más poeta a veces, yo soy un poco más académica a veces, y Lore transita ahí un poco ambas. Entonces queríamos que cada una pudiera reflejar un poco cómo era su forma y cómo aparecían los pensamientos en su cabeza. Entonces, una vez terminados, los pusimos en común, y sí que hicimos como un ejercicio de establecer un poco cuáles creíamos que eran como los puntos más importantes para las conclusiones, y también ideas que igual en el análisis no tenía como muchísimo sentido introducirlas, pero que nos parecían sugerentes y queríamos como ponerlas sobre la mesa. Entonces hicimos unas conclusiones, hay 3 apartados de las conclusiones como de cada grupo, que como ya es meterse muy en lo concreto no vamos a exponerlas todas, pero luego sí que hemos hecho como un apartado de conclusiones generales donde están dialogando un poco todas las conclusiones como más individuales de cada grupo, con nuestro pensamiento, con partes del análisis que nos han parecido como muy importantes. Entonces sí que queríamos como contarnos un poco cuáles son las conclusiones generales, así como un poco resumidamente, porque son ideas un poco complejas, pero sí, hemos sacado como más o menos 4. Una de ellas, que es verdad que nosotras como que nos la veíamos venir, ¿no?, de lejos, pero hasta que no hemos hecho el análisis y nos hemos sentado, efectivamente esto se ha dado, esto lo han expuesto ellas en sus relatos, lo hemos expuesto nosotras en los nuestros, con ellas me refiero a las participantes. La primera era que independientemente de lo dentro o fuera que tú te sientas, o lo mucho o lo poco que te acerques a esa categoría ideal, ¿no?, ese mito de mujer con mayúscula, independientemente de si tú te lees dentro o no, si te acercas mucho a ese modelo o no, vas a sufrir violencias, porque ha salido en todos los grupos que la realidad es que habitar un cuerpo que desde fuera se está leyendo como mujer implica que se ejerzan una serie de violencias contra ti. Es verdad que la forma que toman esas violencias cambia, depende del cuerpo, de con quién te relaciones, de en qué contexto vivas, de cómo se hayan dado un poco tus experiencias personales, pero había muchas que sorprendentemente eran comunes, igual en 2 grupos y en el tercero no tanto, o igual en los 3, o por ejemplo se hablaba una violencia como muy explícita, eran las imposiciones estéticas sobre los cuerpos, bien sea sobre depilaciones, sobre maquillaje, sobre pérdidas de peso, sobre moverse de una forma, sentarse de otra, que era algo, por ejemplo, sobre todo estas modificaciones corporales, cuando son para acercarse a ese ideal canónico de mujer, era algo que las mujeres heteros y bisexuales, las que se relacionan con hombres, sienten más presente. O sea, sí que había como una cierta idea entre el grupo de gordas y el de lesbianas, que ambas de ellas se veían con mayor facilidad para alejarse un poco como de esas imposiciones, porque
como ya habían asumido que no entraban tanto en ese canon de mujer, no hacían un esfuerzo tan activo por entrar en él. Y eso, en cambio, a las bisexuales o a las heteros, que son las que se relacionan con hombres, sí que les pesaba más. O, por ejemplo, también en el análisis hay unas partes en las que hablamos un poco de qué pasa en el sexo y en nuestra sexualidad y en las relaciones sexuales, y algunas de las violencias que aparecían que eran como comportamientos sexuales extremadamente sumisos o no considerarte un sujeto deseante, sino solo un objeto que es deseado. Era algo que, por ejemplo, se veía más en las mujeres bisexuales y en las heteros y en las gordas. Las lesbianas, al no tener como iguales en posición de relacionarse con hombres, no se daban tanto esas dinámicas. O, por ejemplo, otra dinámica que salió mucho, sobre todo en el grupo de gordas y en el de lesbianas, son violencias explícitas de rechazo. Pues invisibilización de sus experiencias, ignorarlas activamente, insultos o rechazos explícitos hacia su existencia. Y en esto de las violencias sí que salió una cosa que a nosotros nos parecía como interesante compartir, que aunque feministas a nosotras y feministas a las participantes, nos gustaría igual que no apareciera en nuestra cabeza, pero era esta idea de unir el deseo con la violencia, que seguro, me explico, seguro que es algo que ha aparecido como en la mente de muchas, que es esta idea de que si tú no eres deseable, a ti no te van a agredir. La violencia sexual a la que se pueden ver sometidos otros cuerpos no va a ocurrir en el caso de cuerpos que no son como abiertamente deseados por los hombres, que es algo que apareció sobre todo en el grupo de las gordas y en el de las lesbianas, que tenía una expresión de género mucho más masculina, que sabía que no eran leídas por los hombres como objetos deseables, y sin embargo, y que por eso pensaban que a esas violencias, que no se iban a ver expuestas a esas violencias. Claro, ahí hay una reflexión interesante desde la perspectiva feminista sobre las violencias, que es que muchas veces estas violencias sexuales no tienen tanto que ver con el deseo que se tiene hacia el cuerpo, sino con el poder que los hombres están buscando ejercer contra nosotras. Y queríamos como matizarlo porque es un pensamiento que en nosotras a veces ha aparecido, en las participantes ha aparecido, pero que nos parece importante como teorizar que, aunque esa es la idea que no nos aparece en la cabeza, no es la relación entre deseo y violencia, es violencia y poder. Y luego otra de las conclusiones, así como un poco por encima, que queríamos comentar, era un poco esto de la agencia de los hombres, porque claro, veníamos hablando de esto, de las resistencias que tenemos nosotras como mujeres, de cómo nos salimos del patriarcado, cómo empujamos contra él, o cómo intentamos cambiarlo, cómo resistimos, pero hablamos todo el rato de mirada masculina como que solo hay una, como que los hombres a todos les gusta lo mismo, todos buscan lo mismo, a todos les interesa un único modelo de mujer. Y claro, eso nos ha pasado a nosotras, estoy convencida de que os ha pasado a vosotras, porque y ha pasado en los grupos de discusión, que todo el mundo piensa que a los hombres les gustan de una forma concreta y por eso hay como un modelo tan establecido, pero que es verdad que es muy importante en estos análisis un poco más postestructuralistas, donde se está reconociendo la agencia de los sujetos, que también se la reconozcamos a los hombres, porque además si establecemos o si leemos a los hombres como sujetos puramente estructurales, caímos ahí también en unos esencialismos o incluso en creer que ellos tienen una incapacidad para deconstruir también su deseo y para repensarse cómo se relacionan con nosotras. Entonces, al ver que esto de quitarles agencia era algo recurrente tanto en nosotras como en las participantes, sí que nos ha parecido interesante como plasmarlo en las conclusiones, como diciendo, somos conscientes de que nos pasa esto, estamos trabajándolo, entendemos de dónde venimos también, porque la posición de privilegio de los hombres les imposibilita o les dificulta un poco más repensarse todas estas cosas, reconocerse como sujetos generizados. Ahí hay mucho, pero queríamos como ponerlo sobre la mesa, reconocemos que esto también es algo que estamos haciendo y que no queremos, pero que para el análisis estructural nos sirve. Entonces esa era otra como de las conclusiones. Vale. Y un poco en esta línea de si hay alguna manera de responder a qué es lo que nos hace mujeres o qué narices significa eso, algo que ha salido común en todos los grupos y con lo que nos reconocemos también nosotras, es que la mayoría de las participantes, el término mujer, no sé, como que no lo identificamos tanto como una identidad o algo individual, sino como algo colectivo. O sea, ahora, por ejemplo, una respuesta súper típica que nos ha salido es que lo que nos hace mujeres es la opresión o el ser capaces de reconocernos en las otras. Hay una idea general de que ser mujer tiene mucho más que ver con algo colectivo, con poder compartir experiencias con otras personas que han sufrido las mismas experiencias que nosotras o que han atravesado situaciones parecidas a las nuestras, reconocernos dentro de una genealogía concreta.
hablamos y se habla y se ve el género como algo relacional y colectivo y no tanto como algo que diga cosas concretas de nosotras de forma individual. Y en esta línea una cosa que nos ha parecido súper interesante es la posición o la manera en la que se ha definido muchas veces lo gordo y lo boyero, que aquí hemos tenido un poco de lío, por decirlo de alguna manera, porque nosotras cuando decimos los objetivos y cuando estructuramos la investigación utilizamos todo el rato la palabra lesbianas porque nos parecía que era lo que mejor, que nos interesaba mucho hablar con mujeres o personas que han socializado como tal que no se relacionaran sexoafectivamente con hombres. Y nos parecía que la palabra lesbiana era como la manera más concreta de referirse a lo sexoafectivo así. Pero luego, a raíz de hablar con las participantes y también yo en mi casa, que esta es mi movida dentro de las tres, hemos decidido elegir la palabra boyera porque nos parecía que era una palabra que ahora mismo nos servía mucho mejor en este contexto para referirnos a lo que queríamos referirnos, porque durante toda la investigación se ha definido que el boyerismo, o sea, el ser boyera o el ser gorda, muchas veces se establecen como categorías políticas, como identidades nuevas que tratan de salirse del binarismo. Esa cosa que decía al principio de por qué las boyeras y las gordas no somos mujeres, pues algo que ha vinculado toda la investigación es el darnos cuenta de que no nos reconocemos en muchas de las experiencias que igual tienen compañeras más normativas, heterosexuales, sexuales, que se relacionan con hombres, porque nos han expulsado, porque hemos decidido salir, nos relacionamos de una manera muy diferente con la mirada masculina y con el deseo masculino, y eso hace que nuestras experiencias sean diferentes y hace que nos cueste mucho más reconocernos en la identidad mujer. Y cuando eso se politiza, estamos viendo que lo que hay es un reconocimiento de otras identidades, que en este caso pues, son la gorda y la boyera, que se sitúan como identidades políticas, que se salen del género, que tratan de romper con los binarismos, y nos parece que ahí hay como una potencia muy grande en lo que se está generando, y creemos que como algo que está empezando de manera muy fuerte. Veníamos con muchas ideas de las biotopaquetas que se hicieron en Navarra, que para nosotras fue también como todo lo que dijeron eran cosas que nosotras veníamos pensando, pero nos sirvió como un refuerzo muy grande para decir, vale, esto que nosotras estamos aquí teorizando igual en la academia o en nuestras casas, se está viendo también en los movimientos sociales y está teniendo una incidencia política que nos parece muy importante. Entonces, eso nos parecía súper chulo, la verdad. Y ya pues, se han pasado los 10 minutos, así como para ir como cerrando con las resistencias, ¿no? Que a veces siempre las dejamos para el final y no nos damos cuenta otra vez de que están en todo el proceso y en todo, que nos cruzan ahí. Ay, sí, está dado, creo, pero me muevo un montón, entonces no estoy cerca de él, disculpa. Sí, como nos hemos dado cuenta, o sea, como una de las mayores formas perdón, una de las mayores formas de resistencia que hemos encontrado es el poder politizar ya nuestra propia experiencia en el mundo, ¿no? Como nuestra propia existencia, ¿no? Como el simple hecho de existir ya nos pone frente a un montón de violencias, y ahí es donde estamos resistiendo, igual no de forma constante, pero sí como, bueno, sí de forma constante, a veces consciente o inconscientemente. Como hemos encontrado que pues las resistencias más en el ámbito de prácticas corporales está, que salió un montón, como pues dejar de depilarse. Igual a veces tienes la necesidad de hacerlo o piensas que tienes la necesidad de hacerlo y decides no hacerlo a pesar del run run que tienes ahí en tu cabeza, o por ejemplo dejar de utilizar sujetador, que a veces es complejo, es difícil por todo lo que implica, ¿no? Pero ahí estamos como todo el rato en un tira y afloja, ¿no? También, por ejemplo, igual más a nivel físico se podía traducir en esto, ¿no? Como en no utilizar sujetador, o ser consciente de por qué te estás maquillando o para qué, o sí, como el propio cuestionamiento, ¿no? De el por qué hacemos las cosas o dejamos de hacerlas, pero también como a nivel más comportamental, ocupar el espacio que ocupamos, porque es el que nos pertenece, es el que nos toca, y hacerlo de forma consciente, y también como sí, como eso, de forma incluso simbólica, hablar alto. Pues sí, voy a hablar alto, te va a molestar, lo siento, o sea,
lo siento por las personas que son sensibles de forma auditiva, pero para todos los demás que les moleste, porque estoy ocupando espacio, no lo siento tanto. Luego también ubicamos resistencias más en las prácticas sexuales, ¿no? Como descentralizar el deseo heteronormativo, cis heteronormativo, y empezar a crear también a crear nuevos imaginarios del deseo, otras formas de relacionarnos, empezar a crear lenguajes propios, porque muchas veces nuestra sexualidad, en el caso, o sea, como creo que en los 3 grupos ha salido, ¿no? Pero yo puedo hablar ahora desde las gordas, como se nos ha negado completamente la sexualidad, entonces hay que empezar a hablar de deseo gordo, empezar a hablar de deseo boyero o de deseo no heteronormativo, como... Y lo estamos haciendo y estamos construyendo, ¿no? Como nuestras herramientas y nuestras palabras desde nuestros propios cuerpos, porque también otra de las resistencias que se da como en este ámbito es dar centralidad a lo que nosotras necesitamos y construirnos nosotras como sujetos deseantes también, que es súper difícil considerarnos sujetos deseantes, y más cuando tu deseo se ha construido en base a lo que el otro desea, ¿no? Como ver de ti. Y finalmente también, como que así cerrándolo ya, no sé, como que otra resistencia que hemos encontrado es cuestionar lo masculino o la masculinidad hegemónica, o descentralizar como ese sujeto cis heteronormativo, por así decirlo, como los hombres con H mayúscula también, porque sabemos que existen muchas formas de ser hombre, como ha dicho Aitana, y revalorizar lo femenino, ¿no? Como encontrar la feminidad o llegar a la feminidad la feminidad como un lugar al que volver desde el juego, desde la diversión, como una forma de explorarnos y también permitirnos hacerlo, ¿no? Porque muchas veces cuando entramos al feminismo, de repente es como una negación total de esa feminidad, porque sentimos que es lo que nos ha hecho estar en el lugar en el que estamos, como no, pues vamos a empezar a revalorizarla y verlo como algo que podemos tomar o como que podemos dejar incluso, ¿no? O a veces no, ¿no? Como todo el rato, a veces igual no. Y sí, un lugar con el que recrearnos, un lugar al que volver también desde otros lugares, ¿no? Porque no es lo mismo volver a la feminidad también, ¿no? Desde haberme politizado como gorda o como boyera. No es lo mismo hacerlo desde haberte ya politizado tú como feminista y todo el recorrido ese que te ha podido dar. Y sin más, eso, como un lugar al que volver desde otros lugares y seguir construyéndolo, ¿no? Y saber que es algo que no solo estamos haciendo de forma única ni solas, y que esto que estamos hablando se habla en muchos espacios, en todas las conversaciones está súper presente, y eso es una resistencia muy activa también. Y ya está. Gracias. Yo creo que un aplauso. Bueno, Lorena, Aitana, Inés, pues millones de gracias porque sois personas muy valientes, no solamente por vuestra investigación, sino, antes decía Aitana, nos daba un poco vergüenza, ¿no? el hacerlo público. Pues que sois gente valiente, personas que habéis hecho una investigación desde empezando por vuestras experiencias personales, ¿no? Haciendo esos grupos no de debate, sino de diálogo, siempre en positivo. Y además luego me quedo también con algo que ha dicho Inés, que decía, bueno, pues que a vosotras os ha servido mucho, pues en el momento del análisis, a la hora de escribir, ¿no? Y a la hora de compartir experiencias con otras personas. Pero es que creo que si a vosotros os ha servido mucho, imaginaros lo que podéis haber hecho, ¿no? Con vuestra investigación para otras muchas personas, ¿no? que puedan leer vuestro trabajo y todo lo que habéis aportado en él. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra valentía y por ser, no sé si entráis, como habéis cuestionado tanto, ¿no? La palabra mujer, no sé si decir grandes mujeres, ¿no? Pero grandes personas sí, desde luego. Muchas gracias. Bueno, pues como decía en la presentación al inicio de esta jornada, tenemos ahora a Alejandro Bueno de Santiago, a Iscoa Pérez y a Laura M.M. No sé si lo he dicho bien el apellido, sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues no me voy a entretener más, les voy a dar paso porque las protagonistas son ellas y lo realmente interesante es lo que ellas nos van a contar. Así que cuando queráis, chicas.
Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también al primer grupo, porque esto está encendido. ¿Tiene que tener la luz? Sí, ahora sí. Vale, muchas gracias a vuestra investigación. Yo por lo menos tengo muchas ganas de verla y me interesa mucho el hecho también, o sea, que quiero recalcar, porque como no ha habido tiempo para preguntas, no sé si lo hay luego. Pues sí, me lo he saltado yo. Sí, vale. Bueno, nada, solo resaltar que al final, o sea, hacer investigación, hacer academia desde una mirada feminista es muy complejo, o sea, desestructurar también la estructura de la academia, ¿no? Que creo que vosotras le habéis dado mucho la vuelta a eso y, bueno, solo como rescatarlo y luego si hay tiempo para preguntas, pues ya les haré preguntas. Vale, bueno, pues vamos a hablar de este proyecto, Femias, que parte de la idea, sí, de una hipótesis o de un deseo de ¿puede la inteligencia artificial ser feminista? Entonces vamos a comentar un poco cómo ha sido este proceso. Realmente nosotras venimos desde después de Semana Santa del año pasado que empezamos a trabajar. Hicimos una primera fase de experimentación bajo esta premisa, a ver si puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a contar, primero nos presentamos. Exacto, nos conformamos en mayo del 2023, comenzamos una residencia de investigación en Híbrida Lab y bueno, venimos de 3 campos que dialogan mucho entre sí, por no decir básicamente del mismo ámbito, el ámbito de las artes, ¿no? También hacer investigación desde las artes como que nos puede dar una perspectiva distinta y está totalmente el eje arte, es como un elemento transversal en toda la investigación, por la mirada, por las teorías, por las obras que exponemos. Entonces, Aizkoa, que viene del área más de la gestión, de la historia del arte, Laura, que viene también del campo de la informática, de la tecnología y luego se especializó en arte, y yo que vengo del campo de las artes, tal cual, que no me he movido. No me he movido. Pero sí arte vinculado a la tecnología. Entonces, bueno, pues nos juntamos un día porque sí, porque la Universa nos puso en el camino y decidimos que, bueno, pues que teníamos que hacer este proyecto porque al venir del campo de las artes, trabajar mucho con la imagen, ya estábamos viendo lo que la inteligencia artificial estaba generando. Entonces nos preocupaba mucho que eso pues pudiera ser exponencial, que no tuviera filtros, que se replicara y que no se vigilara, ¿no? Entonces un poco vinimos a hacer esa observación más que esa vigilancia. Aquí tenemos un poco el recorrido, que bueno, pues eso, estuvimos en la residencia en Híbrida Lab, luego tuvimos una beca de creación del Gobierno vasco que nos ha permitido empezar a crear una serie de piezas que luego contará Laura, y luego ya por fin, bueno, pues con este concurso pudimos ponerle nombre y teoría a aquello que estábamos haciendo de una manera quizá un poco orgánica, porque, bueno, sí venimos también de un recorrido de la investigación, pero empezamos de una manera mucho más orgánica. Vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces nos propusimos 3 herramientas y vamos a ver cómo funcionan esas 3 herramientas. Generamos 435 imágenes y las analizamos. Diseñamos una rúbrica y empezamos a analizarlo. Espera. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, o sea, es cuando ya empezaba, digamos, el ponerle ese nombre a eso que habíamos analizado, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado en este tiempo de noviembre, aquí ponerle nombre, ponerle un cuerpo teórico que se ha centrado pues, en la brecha digital, en las tecnologías, en la subordinación, en el sur global. Luego también, por otra parte, cómo los feminismos desde las artes han también empoderado y han generado una mirada crítica y política desde un movimiento artístico, y luego también cómo hay otro pilar teórico que es de cómo se construye la imagen, ¿no? Cómo se ha construido históricamente y tradicionalmente la imagen, ¿no? Y cómo se ha ido cosificando y encasillando en base a una mirada del deseo. Entonces, no vamos a hablar realmente ahora aquí del cuerpo teórico porque es probablemente pues, lo más pesado. Queremos hablar un poco más del proceso, de cómo hemos llegado a lo que hemos hecho y bueno, ¿no? Sí, lo que sí que nos
parece importante explicar que igual las personas que no están acostumbradas a usar estas herramientas de generación de imagen, pues se escapa un poco, ¿no? Es cómo se generan estas imágenes y contextualizar un poco qué metodologías tenemos que usar para generar una imagen y de dónde viene. Cuando estamos hablando de generación de imágenes con IA, la palabra que se usa es text to image. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que meter es un texto. Nosotros en cualquier programa, que en este caso nuestra investigación se centró en DALL-E, Midjourney y Dream Studio, y luego ya nos hemos focalizado un poco más a Midjourney porque es uno de los que nos da unos resultados más estéticos, que también uno de los que más sesgos puede tener ahí. Entonces, para que estas herramientas nos den imágenes, lo que le tenemos que entregar es un texto al cual se le llama prompt, que ya es un primer paso que tenemos que conceptualizar, una manera de hacer que entendemos es mucho más emocional, mucho más libre, la tenemos que conceptualizar, racionalizar y describir en un texto que, como no empecemos a concretar muy bien, como lo dejemos abierto, dejamos que la inteligencia artificial complete como ha sido educada. ¿Cómo han sido educadas estas inteligencias artificiales? Pues a través de datasets. Por un lado, datasets que encontramos en Internet compuestas por imágenes que hemos colgado en Internet, y por otro lado, en el caso de Midjourney, con imágenes de artistas o referentes en el mundo visual, artistas, diseñadores, etcétera, etcétera, que es lo que le permite a la herramienta entregar imágenes de mayor calidad, y hay que decir también que son imágenes por las cuales no se ha pagado derechos de autor a estas personas. Entonces, como ha dicho Alejandra, lo que empezamos experimentando es una categoría muy abierta, persona. Entonces, hazme una imagen de una persona en un contexto, en su lugar de trabajo, y empezamos sin adjetivo y luego le fuimos añadiendo adjetivos. Una persona en el trabajo rica, una persona en el trabajo peligrosa y una persona en el trabajo atractiva. Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo del tipo de imágenes que nos entregaba. Todas estas imágenes, las más de 500, las analizamos con la rúbrica y luego Alejandra contará más los resultados que hemos obtenido, y para hacer ese análisis sí nos hemos valido de ese marco teórico extenso que hemos desarrollado. Pero para que veáis un poco cómo funciona, pues si le pedimos a la IA que nos haga una fotografía de una persona cocinando y cuidando niños fotorrealista, lo que nos entrega es mujeres en la cocina, con el gesto de cuidar. Ninguna mira cámara. Ninguna mira cámara, es que no veo bien las imágenes. Todo perfecto. Toda una cocina también muy normal, o sea, muy europea, digamos. Todo es perfecto, todas muy bien vestidas, muy guapas, muy heteronormativas. El mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo es ver cómo podríamos llegar a obtener esta imagen, que igual sigue siendo muy heteronormativa, que es algo que nos hemos dado cuenta en nuestra investigación, ya más práctica que teórica, que cuesta mucho cambiarle el chip, y hay muchas veces que por mucho que se insista y por mucho que le puedas decir más gordo, más feo, más, nos va a hacer este chico que encontramos aquí. Nos pasa lo mismo, en este caso ya hemos especificado una fotografía de una mujer corriendo, y igual encontramos a mujeres corriendo con falda, maravillosas, sin ningún tipo de esfuerzo, muchas mostrando cuerpo, etcétera, etcétera. Y exacto, cuando igual pues queremos llegar a otro tipo de imagen, que sea una atleta, que tenga rasgos fuertes,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era crear un manual y la idea de este manual es que vaya indicando poco a poco cómo llegar a este tipo de imágenes. Y otra de las pruebas que hicimos fue con la portada de una revista de comida y vemos que solo nos entrega chefs, por ejemplo. No logramos que nos entregara a una mujer, siendo que fuimos ambiguas, no le pedimos un hombre. Y cuando nos lograba entregar a una mujer, pues ya veis que la actitud no tiene nada que ver. Aquí es una actitud también construida como objeto de deseo, respondiendo a la mirada de un otro, en este caso muy relacionado con que a mí me hacía mucho sentido con la otra investigación, ¿no? Que si bien eso lo podemos sentir en nuestro cuerpo, lo podemos ver también en las imágenes que nos rodean, que eso también ha sido parte de la investigación, que todas las imágenes que hoy en día nos rodean, y teniendo en cuenta que nuestro imaginario hoy en día es visual, están llenas de estereotipos. Y como hemos dicho que estas bases de datos se han cargado con estas imágenes que nos rodean, pues la herramienta está sesgada, no porque quien la haya hecho la haya querido hacer sesgada, sino porque con lo que se la ha nutrido, pues responde a cierto sistema patriarcal y cierto modelo de mujer. Otro dato importante también es que a la IA hay que hablarle en inglés para que nos entienda, lo cual encontramos también es un sesgo. El castellano, bueno, lo puede entender, el euskera no lo entiende y encima lo relaciona con el inglés. Entonces, todas estas lenguas minoritarias pues están en peligro de perder todo su imaginario cultural si la IA se empieza a convertir en la herramienta dominante para generar imágenes. Y aquí tenéis un poco la tabla con la categoría que completamos una a una, analizamos las imágenes una a una y un poco lo que nos ha permitido llegar al análisis y a la rúbrica. Esto lo hicimos en la primera fase, tenéis las estadísticas, se pueden consultar en nuestra web. Y ahora, en esta segunda fase, gracias al concurso, que hemos podido realizar el análisis más exhaustivo de los datos. Sí, os voy a comentar un poco los datos principales que hemos encontrado, ¿no? Dentro del análisis hay muchísimos más, se pueden generar un montón de relaciones. Voy a nombrar algunas, pues quizá las más genéricas, o voy a ir de lo genérico a un poco más específico, que es así como vamos dentro del cuerpo del texto del documento. Pero, por ejemplo, de 432 imágenes que hemos generado bajo la premisa de dame una persona en contexto más adjetivo, los contextos, si eran un poco, estaban pensados casa, porque sabemos que, pues que puede tender trabajo y luego practicando un hobby, ¿no? Entonces, todas esas combinaciones nos dieron 432 imágenes. Luego, aparte, hicimos otras de otro tipo de experimentaciones, pero no están concretamente dentro de este análisis. Entonces, del total de persona, en person, ¿no? En inglés, que quizá el castellano tiene un poquito más de sesgos porque sí se diferencia genéricamente a la hora de hablar, pero en inglés no tiene esa construcción. Pues 358 respuestas fueron hombres, 70 mujeres y 3 que identificamos no binarios, y no binarios cogidos con pinzas, ¿no? No entiende, no sale de la lógica binaria, ¿no? Y no voy a nombrar las estadísticas de heteronormativa, imagen heteronormativa, porque simplemente son prácticamente todas. Pero bueno, es que la representación sea 70 mujeres solo cuando le estamos preguntando en diferentes contextos, pues ya nos dice, y dentro de las 3 representaciones, de las plataformas, la que más mujeres y que habíamos considerado como más diversa, porque también a la hora de las estéticas nos devuelve otras estéticas no tan heteronormativas, no siempre a la figura esbelta, sino que nos devuelve otros rostros, no siempre, la cara súper ovalada, fue Dalí.
pero también encontramos que quedaban muchos errores realmente a la construcción de la imagen. Entonces no sabemos si es porque sí acepta y promueve la diversidad estética o porque simplemente da error en sus composiciones. Pero bueno, uno de, por ejemplo, los principales análisis que podemos hacer o conclusiones, pues que es súper eurocentrista, porque principalmente también, o sea, si hablamos de raza, solo le parece la raza blanca, ¿no? Entonces los resultados, por una parte, arrojan una clara invisibilización del género femenino o no binario, es decir, de todo lo que no sea masculino, aportando una prioridad súper representativa al hombre. Lo que consideramos que esta ocultación de las identidades no masculinas pues forma parte de esa negación del derecho de existir en el imaginario y ese favorecimiento de la figura masculina como dominante de todo imaginario. Cuando vamos a la raza, pues del total de hombres que muestra, el 96% son europeos frente al 0,79 asiáticos, 1,6 latinos y 1,6 inapreciable. Mientras que del total de mujeres, el 94,2 también son europeas frente al 5,8 que son africanas. Para mí, María Galindo es una de las teóricas que tengo en mi cabecera, en mi almohada, en mi baño, en donde pueda llevarla, anarcofeminista, boliviana, artista, y para mí me sirve mucho siempre en el análisis y en mi día a día. Y, por ejemplo, esta es una cita de Galindo que dice: las representaciones visuales no son neutrales, sino que están imbuidas de ideologías y agendas políticas que perpetúan la opresión y la marginalización de ciertos grupos, especialmente aquellos históricamente subalternizados, como las mujeres, las personas indígenas y las comunidades del sur global. Luego, con respecto a esta categoría de sexualización, mirábamos, ¿no? Dentro de nuestra rúbrica identificamos qué es un cuerpo sexualizado, en base, por ejemplo, a la cantidad de piel que muestra, la voluptuosidad de su género, ¿no? Ciertos aspectos que hemos determinado en base a lo que hemos ido encontrando en otras investigaciones y nuestro propio análisis. Y en este caso de la sexualización, pues vemos que pues en el caso de las mujeres es muy notoria, ¿no? Sin embargo, en los hombres, pues mínimamente tiende a una pequeña sexualización cuando utilizas la plataforma de DALL-E, ¿no? Entonces, siempre otra vez cosificando y sexualizando el cuerpo de la mujer y eso, y se aprecia claramente una sexualización del género femenino, especialmente en personas africanas y latinas. Bueno, como antes también habíais presentado, ¿no? Esta investigación es interseccional, también entendemos, al igual que vosotros entendéis, que nos atraviesan un montón de cosas y que todas se relacionan y que todas van sumando, ¿no? en estas escaleras que tenemos que ir superando. Entonces, bueno, pues que esto responde a una intersección de las formas de opresión racistas, sexistas y, por supuesto, colonialistas. Aquí, por ejemplo, en esta tabla vemos el porcentaje de sexualización según género y raza, ¿no? Como la raza africana, provenientes de África, pues tiende más a la sexualización, y en el caso de asiáticos, europeos y Team 4, son latinos, bueno, pues también tiende a una sexualización porque estamos hablando de un 25, 24, 23%. Aquí tenemos otra teórica. En nuestro cuerpo teórico también hemos tratado de incluir, bueno, yo creo que es una postura política y militante que tenemos desde siempre en todas nuestras investigaciones, incluir mujeres, ¿no? Y Nussbaum pues nos dice: la sexualización del cuerpo femenino surge de las tendencias de la sociedad a ver a las mujeres como objetos para el placer visual y sexual de los demás, lo que se entiende como una manifestación de las relaciones de poder patriarcales, donde el cuerpo de la mujer es objetivado y reducido a su función sexual. En relación al contexto, aquí, por ejemplo, vemos cómo ya la mujer sí la ubica mucho más en el lugar de la casa, en el trabajo menos y hobby, bueno, pues un 30%.
siendo, digamos, lógicos, debería de marcar todo, al igual que marca en la situación de los hombres, pues un equilibrio en el 30-35%, ¿no? Esto nos habla también de esa alienación de la mujer al hogar, que no es simplemente una cuestión de elección individual, sino que está arraigada a relaciones de poder patriarcales y de la economía capitalista. Aquí, esta tabla es la representación de personas según género y según contexto. Aquí hablamos del total, vemos que en la representación hablamos de números, no hablamos de porcentajes, vemos cómo a los hombres sí que los representa, digamos, más o menos de una manera equilibrada en los 3 contextos, cuando de repente ya en el caso de las mujeres, bueno, pues tiende de repente a salir un poco más notorio en el ámbito de la casa. Y ya como terminando, como os he dicho, hay un montón de relaciones que se pueden hacer y establecer con todas las categorías que hemos generado, y que eso se puede ver en la página web. Pero, bueno, por ejemplo, total de mujeres practicando un hobby, 25. Total de mujeres sexualizadas practicando un hobby, 9. Total de hombres practicando un hobby, 119. Y sexualizados, 4, es decir, un 36% frente a un 3,3% de sexualización en el caso de practicar un hobby, ¿no? Que esto también nos habla de, al promover la sexualización de las mujeres atletas, ¿no?, a través de la vestimenta, que justo últimamente y desde hace tiempo se critica mucho, se cuestiona el hecho de la vestimenta de las mujeres en las Olimpiadas, ¿no?, y cómo se les discrimina también por ello. Esta sexualización de ese cuerpo atlético de la mujer mediante la vestimenta reduce, por una parte, su valía, reduce su fuerza, su reconocimiento como deportistas, su poder físico, ¿no?, y manifestando solo su atractivo sexual. ¿Aquí ya ibas a hablar tú? No, vale, pues sigo. Bueno, que un poco en conclusión, que ya lo decía Iscoa, son las bases de datos, ¿no? Al final, si nuestra pregunta es si la inteligencia artificial puede ser feminista, sí puede serlo. A día de hoy, ¿quienes hacen las inteligencias artificiales quieren que sean feministas? No. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el orden mundial de las inteligencias artificiales? Geopolítica, ¿no? Entonces están generando cada lugar su propia inteligencia artificial. Bueno, en parte, pues quizá porque nadie se está viendo representado en esas representaciones visuales que están generando, ¿no?, pero está generando tecnodiversidad o geopolítica, ¿no? Yo creo que a mí me hace esa pregunta ahora mismo en base a esto, porque nosotras sí determinamos que a nivel de usuario lo que podemos hacer nosotras, hay un pequeño marco de acción y de educación, pero en líneas generales no. Entonces, pero si partimos de una base de datos ética y correcta, sí, no tiene que haber ningún problema. Las matemáticas no fallan. O sea, la inteligencia artificial no tendría por qué fallar. O sea, sí, y a veces no es solo la base de datos como tal, sino las categorizaciones que se hacen de esas bases de datos, ¿no? Porque tenemos la imagen, pero esa imagen hay que etiquetarla para que la herramienta reconozca qué es. Y esa etiqueta además está tercerizada, está mal pagada, se hace en el sur global y no se vigila si está bien hecho o no. Entonces, donde cualquiera de nosotras podemos ver, no sé, una mujer, alguien puede ver una puta y lo pone como tal. Entonces, ahí también es donde las bases de datos fallan. entonces, ahora sí, no, sí, ahora sí. Partiendo de la base que ya han explicado mis compañeras, que los datasets con los que han sido entrenadas las inteligencias artificiales ya vienen con un sesgo de género, y si nosotros damos toda la libertad a la inteligencia artificial o no somos concretas a la hora de pedir a través de texto generar una imagen, nos surge la necesidad de generar un manual, por lo menos para hacernos conscientes de que tenemos que ser muy, muy concretas a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Lo primero de todo, tenemos que saber que nosotros no vamos con este manual a educar a la inteligencia artificial.
no vamos a reprogramarla, tenemos que reprogramarnos nosotras mismas, ¿vale? O sea, tenemos que saber qué herramienta tenemos enfrente y cómo dialogar con ella. Entonces, para esto hemos generado este primer manual de creación de imágenes sin sesgos de género con inteligencia artificial, que parte del uso de estas herramientas de text to image. Partimos de este prompt y generamos una imagen. Aquí aparece versión 1, pero luego explicará Iscoa cómo generamos dentro de esta investigación un grupo de esta primera revisión, de esta primera versión del manual. Ahora mismo, si nos solicitáis el manual, ya irá por la versión 2, que es la revisión posterior al focus group que se realizó dentro de esta investigación. Y bueno, el manual básicamente tiene una serie de apartados. El primero de todo, bueno, es nuestra presentación. Luego viene el propósito del manual, que como os estoy explicando, es básicamente cómo generar una mirada crítica y una serie de directrices a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Cuando ellas se han explicado que en la primera fase nos centramos en 3 tipos de herramientas de generación de imágenes, que eran DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion, pero se puede extender a cualquier herramienta text-to-image que actualmente está a nivel de usuario online, ¿vale? Estas herramientas evolucionan. Podemos decir que ahora mismo creo que Midjourney está en una fase 6, creo que está en una versión 6 de su propia vivencia. DALL-E ahora mismo se integra con ChatGPT. Luego sí que es verdad que se le puede pedir a través de, bueno, hemos comentado que funciona mejor en inglés, pero que sí que se puede pedir en euskera, porque a través de ChatGPT sí que entiende el euskera, entonces va a hablar, es como, digamos, un mediador para hablar con DALL-E. Otra cosa es que lo entienda de mayor o menor medida, como puede ser el castellano o como puede ser otro tipo de lenguajes minoritarios. Y Stable Diffusion sí que todavía está en este proceso de entender mucho mejor el inglés que otro tipo de idiomas. Esta es una de las frases que queremos recalcar. Si queremos una respuesta de calidad, la pregunta tiene que ser de calidad. Quedaos con esto porque esto es lo que busca el manual, que nosotras seamos capaces de generar esa pregunta o ese prompt de calidad. ¿Y cómo lo generamos? Pues bien, hemos dividido a partir de esta Excel que veíais en las imágenes del que nosotros hacíamos este primer análisis de cada una de las imágenes generadas que nos dio la inteligencia artificial. Hay 4 apartados, uno que llamamos identidad. Aquí hablamos de la edad, de las personas representadas, el sexo o en esta segunda versión aparece como género, que es algo que nos dio feedback las personas que hicieron la revisión, la raza. Luego hay una parte más estética que hablamos de lo heteronormado o la parte sexualizada. Luego hay una composición visual y narrativa que nos parece muy interesante, sobre todo desde la parte más artística y visual, que como puede ser el plano, el ángulo, la luz, el color, o la parte narrativa como puede ser el escenario o la actitud propia de la escena representada. Algunas veces, igual si nos vamos a fijar más en estas 2 partes, como puede ser la identidad o la estética, cuando hablamos de una imagen feminista, pero se nos escapa, pues igual puede ser como la luz, el ángulo, el plano, este tipo de detalles que en una imagen, en una visión entrenada artística, como puede ser la nuestra, sí que lo vamos a ver de una manera más directa, pero que este manual pues está abierto a todo tipo de usuarias y usuarios y que bueno, vamos a dejarlo más claro cómo utilizar o cómo pedírselo a la inteligencia artificial. Vamos a poner unas series de ejemplos, aunque como hemos dicho hacemos hincapié en todos los puntos. Esta sería una de las partes del manual en el que habla de la raza. Explicamos un poco, hacemos alusión a la rúbrica utilizada durante la investigación en este texto que queda aquí a la izquierda y hablamos un poco del tema que compone cada significado dentro del prompt. En este caso de la raza hablamos de la imagen básica que nos da, bueno, básica o inicial, que nos puede dar al pedir un retrato de una persona. Nos gusta hablar de personas. En este caso sí que en el manual hemos hecho hincapié en la mujer para que se vea más representado este tipo de sesgo, pero bueno, retrato de una persona directora en un banco.
y nos aparece esta mujer, bueno, ya habla de una persona que ya tiene un bagaje porque puede tener una edad superior a los 30, pues europeizada, blanca, pues con un cuadro detrás que puede representar su estatus. Entonces nosotras necesitamos que haya una ruptura. Siempre lo decimos, bueno, nos preguntaron mucho cuál es la imagen correcta y la que no. O sea, nosotros no estamos diciendo que una imagen sea incorrecta o no. Nosotros estamos diciendo que si vuestro imaginario es el segundo, tenéis que dárselo. O sea, tenéis que decirle y ser muy específicas a la hora de solicitar esa imagen a la inteligencia artificial. Si queremos, en este caso, y nos estamos focalizando en la raza, si queremos que sea una persona de raza negra, tenemos que ponérselo. Tenemos que hablar de personas también geolocalizadas, africanas, etíopes, e intentar, sobre todo, jugar y no jugar, sino solicitar muchas veces esa imagen hasta que consigamos lo que necesitamos. No podemos dar la libertad de que esa persona directora, en este caso sí que hemos puesto que sea una mujer, la mayoría de las veces aparecía en blanca, entonces pues eso, nosotros damos esas opciones que luego creo que aparecen un poco, pues hemos hablado un poco de las opciones que pueden aparecer, como puede ser este listado que hemos dado nosotras, que puede ser mucho más amplio. Hablamos del término de la raza, es muy difícil de concretar porque al final, a través de diversos estudios en los que no voy a explicar ahora, no existen razas concretas, la raza no existe, pero sí que nosotros en nuestro imaginario y en el de la inteligencia artificial es más fácil concretar si pedimos una persona pues africana, caucásica o de Australia, por ejemplo. Este es uno de los ejemplos que daría, que digamos que es un poco de guía lo que nos puede dar la imagen al pedir una raza en concreta. Heteronormada, hablamos de lo mismo. Si dejamos que la inteligencia artificial adquiera el poder de darnos una imagen de una mujer en una oficina, vamos a obtener resultados como los de la parte de arriba. Hablamos de una mujer en una oficina, se nos van los años 20 y esta mujer aquí que no tiene ni un ordenador, un poco estilo pin-up, sin necesidad aparente. Si nosotras queremos que sea concreta a nuestro espacio, a nuestro imaginario actual y a nuestro presente, ya no, vamos a quitar la palabra imaginario, sino un presente real, tenemos que ser muchas más concretas y ahí podemos hablar sobre la vestimenta, los rasgos corporales, el cabello, pues los rasgos faciales, y aquí pues hablemos directamente de adjetivos, desde la vestimenta, lo casual, lo deportivo. Si tenemos que decir que la camisa que nosotros pensamos en nuestro imaginario queremos que represente sea blanca, tenemos que poner camisa blanca, no podemos poner camisa. Si queremos que sea holgada, pongamos holgada, porque va a ser necesario. Y de esta manera también conseguiremos que la inteligencia artificial, a la hora de generar estas imágenes, se retroalimente con todo este imaginario que nosotras vamos concretando y que formará parte de su dataset para futuras versiones, ¿de acuerdo? Sexualizada es uno de los temas más digamos, destacados a la hora de las imágenes. Pues hablamos desde la expresión, la ropa, la pose, la mirada, una mirada natural, una mirada forzada, la pose de las manos, de las piernas, hacia dónde miramos, un equilibrio de poder, miramos de frente, miramos de lado, cómo están nuestros brazos. Esto todo hay que ponerlo a la hora de generar este prompt. Sí, yo solo quería comentar que bueno, que esto es un manual, son unas sugerencias, son unas orientaciones y que bueno, que sí que me resulta llamativo que al final vivimos en una sociedad totalmente visual y que no nos han enseñado a hablar con las imágenes, ¿no? Entonces, realmente lo que pretende es educar un poco visualmente y es educar moralmente. Pero realmente, como con respecto a la IA, no tiene nada, ¿no? Sino es la construcción de esa pregunta, lo que decíamos antes de si quieres una respuesta de calidad, necesitas una pregunta de calidad y esa pregunta de calidad tiene que ser específica, ¿no? Entonces, la ambigüedad va a lo genérico y si esas bases de datos, la inteligencia
artificial supuestamente es correcta, tiene sus ponderaciones, tiene sus filtros, pero las bases de datos supuestamente reflejan la sociedad que es gordofóbica, edadista, clasista, racista. Y eso es todo lo que nos va a dar si no somos concretos a la hora de preguntar. No, y añadir también que al final el acceso a la imagen y sobre todo a la creación de imágenes, gracias a, no sé, se ha ido democratizando, pero claro, como no se ha democratizado a la vez que se ha democratizado la educación visual, no somos exigentes a la hora de validar o no lo que nos devuelve esta herramienta. Entonces, la idea también de este manual igual no es tanto que se puedan generar o no las imágenes, sino que nos haga un clic en la cabeza y digamos, sí, igual no nos tenemos que quedar con lo primero que nos devuelve, tenemos que empezar a pensar qué queremos que nos genere, ¿no? Qué tipo de imaginario queremos construir. Entonces, para testear nuestra primera versión del manual, hicimos un focus group al que acudieron 13 personas, lo hicimos aquí en la Casa de las Mujeres. 10 de estas personas eran mujeres, 3 hombres. La verdad que fue un debate súper interesante porque testeamos en directo con la herramienta de Midjourney y pudimos ver el funcionamiento de esta herramienta y pudimos ver que incluso metiendo algún apunte del manual nos seguía dando imágenes sesgadas y que había que profundizar mucho más. Y en este testeo, por ejemplo, es donde surgió este debate de ¿pero por qué esta imagen está mal? ¿Por qué la imagen que hemos visto antes de una mujer cuidando a los hijos en la cocina está mal? Repetimos, no es que esté mal, es que nos tenemos que preguntar, ¿es la imagen que yo quiero? ¿Qué imagen quiero, no? Entonces... O que siempre dé esa imagen, o sea, se supone que tiene que ser un reflejo diverso, pero cuando se centra solo en una mirada, entonces eso es lo que está mal. No es que esta imagen esté mal, sino que es que siempre me da esa imagen. La imagen de por sí no está mal, sí, es una representación probablemente real de algún entorno o de algún contexto, pero que siempre me des la misma bajo el mismo patrón. Además que da 4 opciones, entonces si vas a dar 4 opciones de imágenes, pues por lo menos que sea una de cada tipo. Nos pasó con una persona africana en su casa, siempre era el imaginario de una África pobre, en chabolas, que no... La casa sucia. Sí, las personas andrajosas, entonces, ¿por qué? Un imaginario igual está bien, pero los 4 así, pues... Sí, había una persona, ¿no?, como que estaba todo el rato, pero eso, o sea, hay una parte de verdad en eso, ¿no? Pues sí, no negamos que sea una parte de verdad, pero 4 respuestas iguales, que ahí en ese sentido la inteligencia artificial, si sabe que va a dar 4 respuestas, sí que podría tener un filtro un poco más potente a la hora de poder, porque ella misma analiza sus imágenes, o sea, ella entiende de etiquetas, entonces sí que puede determinar y eliminar, ¿no?, ciertas y dar de esas 4 una diversidad estética. Eso es. Entonces, bueno, estuvimos analizando estas imágenes, no les explicamos el manual, se lo presentamos encima de la mesa para ver si eran capaces de gestionar la creación de las imágenes y la verdad que fueron capaces. Y una vez concluida la sesión les pasamos una pequeña encuesta para comprobar la claridad, si se había entendido, qué se podía mejorar, qué usos le darían a este manual. Y bueno, los resultados fueron bastante positivos. Encontraron que el manual era claro, que la información se encontraba fácil, que era útil, que podía ser de ayuda, que sería interesante mostrarlo en centros educativos y nos incorporaron también ciertas sugerencias que son las que estamos insertando en esta fase 2 del manual. Para ampliar un poco el rango también se lo enviamos a diferentes personas del entorno de la imagen que no tenían contacto con la inteligencia artificial y igualmente nos devolvieron su feedback y bueno, pues deciros también que si alguien quiere testearlo, el cuestionario sigue abierto, así que podéis solicitárnoslo y estaríamos felices de seguir retroalimentándolo, ¿no? Porque estamos seguras que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pues a ti
tiempo. Teníamos hasta las 8 ¿Ah, y sí? 5 y son las 8 y 3, o sea Pues, que veo fenomenal. pues, pero no hemos terminado, nos das dos minutos, venga. Venga, va. Minutos. Yo lo cuento rápido. Bueno, como hemos dicho, somos artistas y esta investigación está paralela a nuestra creación artística. Entonces, estamos ahora mismo trabajando en varias obras que, bueno, nuestra intención es exponer dentro de poco, si hay suerte. Y bueno, para que os hagáis una idea, os he mentido antes un poco, porque sí que se puede educar a la inteligencia artificial si la programas más o menos desde cero. Si coges un modelo como puede ser Stable Diffusion, que antes era gratuito, pero bueno, de las primeras versiones, y lo alimentas. Claro, tienes que alimentarlo con un objetivo. Una de las obras que estamos trabajando y que, bueno, que ya está en proceso es esta que se llama Persona Esperando, y el dataset con el que está alimentado son las personas que han muerto por violencia de género. Entonces, estamos buscando esta imagen o cómo entiende la inteligencia artificial que va a ser la siguiente persona. O sea, es una manera cruda de ver la realidad, pero es una manera de identificar o trabajar de una manera como una herramienta, cómo puede trabajar la inteligencia artificial en este imaginario un poco cruento, pero que bueno, que se puede dar. Y otra de las obras que se llama Esta persona existe, como os hemos dicho, no sé si os viene a la cabeza lo que está pasando ahora con Meta, con Facebook, y es que han dado la posibilidad de que todas las cuentas de Instagram y Facebook rechacemos la opción de que nuestras imágenes sean utilizadas para entrenar su inteligencia artificial, ¿vale? Pues nosotros vamos a hacer lo contrario y vamos a coger imágenes de gente real que acuda a la exposición una vez realizada, y vamos a alimentar esa inteligencia artificial, esos perfiles, con imágenes reales. A ser posible etiquetados, porque toda imagen lleva su etiqueta, su texto, y queremos reeducar desde el espacio museístico esta inteligencia artificial y dar la posibilidad de que se reeduque, sobre todo desde una perspectiva real. Y estas son dos obras que queríamos explicar así brevemente y en las que estamos trabajando. Ahora sí. Pues gracias por ceñiros al tiempo. Bueno, yo me quedo con la respuesta, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial ser feminista? Sí, puede ser, pero no lo es. Tiene que ser educada o reeducada, ¿no? Bueno, chicas, pues nada, os deseo mucha suerte en vuestro futuro artístico, en vuestra próxima exposición, y no voy a cometer el error que he cometido antes. Voy a dar un turno de preguntas ahora para ellas y luego hacemos el cambio por si alguien quiere preguntar a las anteriores ponentes. Así que a vuestra disposición.